Buenos días, mi nombre es Wilson Reyes, estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño, cursante de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. El día de hoy les daremos una breve explicación sobre la termodinámica y las máquinas térmicas. Comencemos. El primer punto a tocar es sobre la termodinámica. La termodinámica se refiere a la rama de la física que se encarga de estudiar los estados de equilibrio termodinámicos a nivel microscópico. También podríamos decir que la termodinámica se ve involucrada en la interacción entre calor y otras manifestaciones de la energía. Bueno amigos, ya teniendo claro lo que es la termodinámica, es importante acotar lo que son las ramas de la termodinámica. Y estas son la termodinámica clásica, la termodinámica química, la termodinámica del equilibrio y la mecánica estadística. La primera que vamos a tocar es la termodinámica clásica, que esta se basa en los estudios de los sistemas termodinámicos casi en equilibrio, que esta se utiliza para modelar los cambios de energía, calor y trabajo. Claro, esto sí basándose en las leyes de la termodinámica. Ahora vamos a hablar sobre la mecánica estadística, que esta se encarga de la relación de las propiedades microscópicas de los átomos y moléculas con las propiedades macroscópicas de los materiales, que éstas se pueden ver a escala humana, explicando así que la mecánica estadística es un resultado de la termodinámica clásica. Ahora vamos a hablar sobre la termodinámica química, que se encarga de estudiar la interrelación de la energía con las relaciones químicas o con un cambio físico que vaya acorde con los límites de la termodinámica. Ya por último nos queda hablar sobre la termodinámica del equilibrio. Esta consiste en la transferencia de materias y energías en sistemas que por medio de organismos esta puede pasar de un estadio de equilibrio termodinámico a otro. Ahora venimos a hablar sobre las leyes de la termodinámica. Empecemos con la primera. Este principio permite definir el calor como la energía necesaria que se debe intercambiar en un sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. En palabras simples, la energía total del universo ni se crea ni se destruye, solo se transforma y se mantiene constante gracias a eso. La fórmula que estamos viendo aquí en pantalla se define como el cambio de energía interna, que es igual al calor añadido en el sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Ahora venimos a hablar sobre el segundo principio de la termodinámica. Este principio marca la dirección en que debe llevarse un proceso termodinámico. O sea, esto quiere decir que cuando nosotros hacemos un proceso termodinámico que esté en equilibrio, solamente va en una dirección. Ya no hay reversa de ese proceso. Un ejemplo de la vida cotidiana que podemos dar es cuando agarramos un vaso con agua y diluimos una sustancia, en este caso sería la azúcar. Nosotros agarramos, añadimos la azúcar al vaso y lo diluimos con el agua. Ya ese proceso no tiene vuelta atrás, o sea, si yo quiero apartar otra vez el agua del azúcar ya no puedo, porque solamente va en un solo sentido. Y el tercer principio de la termodinámica, según Next, afirma que no se puede llegar al cero absoluto en un número finito de etapas. Esto se debe a que un sistema a temperatura cero existe en su estado fundamental y su entropía está determinada solo para la degeneración de ese estado fundamental. Y en 1912 Nernst estableció la ley así: es imposible por cualquier procedimiento alcanzar la isometría de temperatura cero en un número finito de pasos. Ya para finalizar la exposición, venimos a hablar sobre las máquinas térmicas. Una máquina térmica es un dispositivo que usa una sustancia para realizar un trabajo, muy bien sea vapor de agua, gasolina o aire, que realiza un objetivo que es convertir el calor en trabajo. Para ello usamos una serie de transformaciones termodinámicas en forma cíclica,
para que la máquina pueda funcionar de una forma continua y correcta y permita satisfacer las necesidades de nosotros, los seres humanos. Un ejemplo que nos conseguimos de una máquina térmica es un motor a gasolina, un motor a gasoil, una industria eléctrica, entre otras cosas. Un punto muy importante por hablar aquí en esta exposición son los ciclos térmicos ideales, que son el ciclo de Carnot, el ciclo Otto y el ciclo a gasoil. Como podemos presenciar aquí, en el ciclo de Carnot se refiere a que esto es un ciclo que se produce en un equipo que trabaja absorbiendo una cantidad de calor de una fuente mayor de temperatura y cediendo la otra de menor temperatura, como tenemos aquí en el diagrama de la diapositiva. El ciclo Otto es un modelo ideal que se utiliza para los motores de combustión interna que dan su combustión mediante una chispa que lo produce la bujía. Estos comúnmente se utilizan en los automóviles, que son motores 4 tiempos, y en las motos, que son motores 2 tiempos. En cambio, el ciclo diésel son motores a gasoil, que su combustión no es mediante una chispa, sino que este motor logra aprovechar todo lo que son esos procesos químicos del gasoil, y su combustión no es mediante una chispa, sino que es mediante a un inyector que impulsa el gasoil hacia el aceite del motor y hace una combustión que hace que funcione perfectamente. Muchas gracias por su atención.